Hola, a continuación puedes ver la intervención de Ana de Cáritas Española en la jornada Diálogos sobre ingresos para una vida digna. En ella nos cuenta cómo lo que conocen en Cáritas a través de las personas que atienden, las dificultades que tienen para acceder a las rentas, ingreso mínimo vital, rentas autonómicas o para mantener la renta ante los distintos cambios que en la vida van teniendo. Pero para ampliar este diálogo necesitamos que las personas que estáis viviendo estas situaciones nos hagáis llegar vuestras voces. Si te animas a contarnos tu experiencia, mándanos un vídeo antes del 15 de febrero, cortito, no más de 1 minuto, y con él queremos montar un vídeo para el día 20, Día de la Justicia Social, recordar a toda la sociedad que no hay justicia social sin rentas dignas. Haya cambios efectivos, ¿no? Hablamos, ¿no? La Carta Social Europea, que era una reivindicación de AT Cuarto Mundo desde hace mucho tiempo, Cáritas lo llevaba también. Cada vez que hay elecciones generales, hacemos con las personas de los proyectos de Cáritas, las personas a las que Cáritas acompaña, un proceso para tener qué propuestas políticas planteamos a los partidos que se presentan a las elecciones y que después les vamos a exigir durante la legislatura. En varias legislaturas, ya sabemos que los cambios no suceden especialmente rápido, Cáritas tenía esta propuesta. Queríamos que nuestro Estado ratificase la Carta Social Europea revisada y el protocolo de reclamaciones colectivas. Entonces, un día me llama Ontanares y me dice, visto que Cáritas está defendiendo esto, nosotros y nosotras también, y a partir de ahí confluimos. Represento en Ontanares lo que es AT de Cuarto Mundo. Bueno, pues ahí confluyó pues toda la energía de lucha y movilización, de reivindicación de derechos que nos han compartido Juan Carlos y Marisa, con un trabajo que desde Cáritas también estábamos intentando impulsar a través de Ontanares. Nos pone en contacto con Luis Jimena, con Carmen Salcedo. Bueno, esto que tiene AT de Cuarto Mundo de generar redes con la academia, con todas las personas que defienden los derechos humanos allá donde estén. Desde ahí, pues agradecer la invitación a este espacio y a seguir tejiendo de manera conjunta, ¿no? En el ingreso mínimo vital, pues lo mismo. Desde el sector de organizaciones sociales, desde hacía muchos años, se pedía una garantía de ingresos mínimos a nivel estatal, por lo que ya conocíamos, por la heterogeneidad de las rentas mínimas en las comunidades autónomas, porque no cumplían los requisitos de la Carta Social Europea, todo lo que ya sabemos, ¿no? La legislación autonómica en algunos sitios dejaba mucho que desear. De tal manera que pedíamos, tiene que haber un derecho garantizado a nivel estatal, igual para todas las personas, estén en el territorio que estén, lógicamente que cumplan la Carta Social Europea, suficiencia, tiempo, todo el tiempo que dure la necesidad, etcétera, ¿no? ¿Qué hicimos? Aparte de diversos estudios, publicaciones, procesos de incidencia antes de que se aprobara el ingreso mínimo, durante y después, ¿no? Cuando por la pandemia se acelera todo el proceso, aparece ese Real Decreto Ley. En Cáritas siempre hay dos movimientos. Uno, el de las personas y el impacto que las normas tienen en las personas, y esa realidad es irrefutable, que estaba pasando en la realidad. Y eso lo vimos porque el Real Decreto se aprueba y se empieza a aplicar, e inmediatamente todos los agujeros que tenía se ponían de manifiesto, con un análisis jurídico, legislativo, de los huecos que tenía y de las propuestas, ¿no? Pues exactamente igual que vosotros y vosotras, ¿no? Ya habéis dicho enmiendas, pues presentamos enmiendas, hacemos diálogo político, hablamos con los grupos parlamentarios, hablamos con el gobierno, llevamos evidencias de lo que estaba ocurriendo y ahí seguimos, ¿no? Cáritas sabéis que es una confederación, hay Cáritas diocesanas, parroquiales, de vicaría, tal, en todo el territorio, ¿no? Lo cual genera mucha capilaridad y un observatorio de la realidad muy potente.
en cada lugar hay un referente de IMV, que son las personas que detectan qué está ocurriendo, nos lo trasladan y desde ahí intentamos trasladarlo a los espacios políticos y legislativos. Es decir, tenemos la firme convicción de que la realidad es lo que manda y lo que ocurre es lo que manda y lo que tendría que hacer cambiar las normas. Somos una confederación a nivel estatal, igual que ATD Cuarto Mundo también estáis a nivel europeo, Cáritas Europa, y ahí también hay un espacio de coordinación. A nivel europeo estamos trabajando para que haya una directiva de ingresos mínimos en todos los países de la Unión Europea, porque también sabemos que hay países que están aún en una situación mucho peor que la nuestra. ¿Y cuál es el espacio, ese marco que habéis comentado desde el inicio, de exigibilidad y de reivindicación de los derechos, ¿no? O sea, toda la lógica, todo lo que hacemos, todo lo que impulsamos es desde hacer efectivo el acceso y la garantía de los derechos humanos para todas las personas sin excepción. Ahí Juan Carlos hablaba de la narrativa y nos parece que esto es clave, ¿no? Esto de lo que vemos depende del lugar en el que nos coloquemos. Y con el ingreso mínimo la sensación es, si quieres pasar a la siguiente, que si vemos los datos del Ministerio, el ingreso mínimo, las estadísticas con, vamos, líneas ascendentes, ¿no? Hay un discurso y una narrativa que además es la que está aquí en Europa, que va como un tiro esto, vamos, un cohete. Ya hemos estado en espacios donde lo que nos dicen es, ya, desde Cáritas decís esto, pero es que mirad los datos, ¿no? La cantidad de personas a las que está llegando, la cantidad de familias. Bueno, hay una narrativa que funciona. También en Europa, el ingreso mínimo vital es un ejemplo a nivel europeo de una política de inclusión. Sabéis que existe este laboratorio de políticas de inclusión, también como muy innovador, muy pionero, la evaluación de políticas. Compartimos mucho lo del relato. ¿Cuál es el relato y qué relato debemos construir? Este está construido y consolidado. Desde nuestras inquietudes, cómo hacemos que esa realidad que percibís y percibimos en el día a día la podemos hacer llegar y la podemos trasladar, ¿no? Esto es súper conocido por todas las personas que estáis aquí, ¿no? ¿Qué vemos en el IMV desde el inicio? Problemas de diseño de la norma, lo ha dicho Juan Carlos, problemas de gestión y el tema del sistema, ¿no? Estas jornadas llevan un sistema de garantía de ingresos mínimos, que no es solo el IMV, que después, ¿no?, hablaremos de rentas mínimas, y además hay otros elementos en el sistema. Y nos parece que los tres aspectos fallan, ¿no? En cuanto al diseño, la siguiente, ¿no? Por ir por... Quizás lo que a veces nos da más rabia es nos podemos equivocar en lo que no sabíamos y luego rectificar. Pero equivocarnos en lo que ya sabíamos. Entonces, la exposición de motivos de la ley del IMV dice, oye, es que había un problema en nuestro país, porque si analizamos las rentas mínimas, las cuantías son muy bajas y la cobertura no llega a todas las personas que debería. Cabía pensar que si la exposición de motivos dice eso es porque el ingreso mínimo lo va a arreglar, ¿no? Por tanto, ¿las cuantías del IMV son suficientes y la cobertura es suficiente? Pues en absoluto, ¿no? Sin detenernos, ahí está la reclamación colectiva, artículo 13 de la Carta Social Europea, las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales de 2017, publicadas en 2018, nos dicen que el ingreso mínimo vital, como sabemos todas, va dirigido a situaciones de extrema pobreza y percibiendo el ingreso mínimo vital, pues te quedas en situación de un poco menos de pobreza. Bueno, pues no parece que eso cubra ningún tipo de estándar. Gracias. Perdonad, que al pasarse a PDF se ha desconfigurado. La cobertura, nuevamente, no insisto porque lo sabemos y creo que lo hablaremos esta tarde, el tema de edad, colectivos que están excluidos, las personas migrantes en situación irregular, que para Cáritas esto era algo que fue un empeño desde el minuto uno y ha sido absolutamente imposible cuando había precedentes de rentas mínimas autonómicas en los que sí, es que además sabemos que se puede hacer, como todo en la garantía de derechos, el caso es que se quiera hacer, todas las dificultades con las parejas de hecho, que como decía Juan Carlos ha habido modificaciones y ha habido diversos ajustes normativos, algunos que han intentado salvar alguna dificultad. El tema del patrimonio, que era en una reunión con el ministro, decía, no, es que hay 1 millón de personas
pobres que tienen patrimonio, ¿no? Decimos, ¿dónde están? Y que, bueno, pues como os decía, Cáritas Diocesanas en la realidad, bueno, patrimonio rural improductivo, una octava parte de una herencia, no sé dónde, o sea, cosas que ni te generan ingresos o tienen gravámenes o... Bueno, la IREF lo ha dicho, ¿no? Hablaremos después de la IREF, pero como sabéis, el ingreso mínimo vital prevé que haya una autoridad independiente que evalúe la política, bienvenido. Esta autoridad independiente cada año evalúa la política, lo que pasa es que dice cosas que no se cambian. Entonces, ¿para qué nos sirve? O sea, está fenomenal que una autoridad independiente saque informes y evalúe. En su primer informe dijo, hay que revisar el patrimonio y la unidad de convivencia en el IMV. No se ha hecho nada, entonces no es por no saberlo, no es por no conocerlo, no es por falta de evidencia de las personas que sufren el IMV y de organismos como este, ¿no? Lo que subyace, ¿no? Lo habéis comentado además, lo ha dicho Juan Carlos, ¿no? ¿Qué concepción, ¿no? Cuando diseñamos o diseñan una ley y una política, cómo concebimos las realidades de pobreza y exclusión y cómo concebimos a las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, ¿no? Bueno, pues la concepción de las personas de exclusión, un ejemplo clarísimo, bueno, ahora con la DANA, ¿no? Que es una gran catástrofe. Si pierdo mi casa o si no la puedo pagar, me voy a ir a vivir con otra persona. Parece como lógico y normal y es una dinámica de supervivencia clarísima. Bueno, pues el IMV eso lo penaliza. Entonces, ¿qué conocimiento hay de realidades de pobreza y exclusión que son lógicamente así? O sea, vivo aquí, vivo en este lugar, vivo con esta persona, con esta otra, tengo un empleo precario, lo pierdo. Bueno, el IMV es estático, estructural, lo que sabemos, ¿no? Ingresos de hace la tira de tiempo que no se corresponden con mi realidad. Nuevamente, cuando había rentas mínimas autonómicas, de los ingresos de los 3 meses anteriores. Si es que ya se estaba haciendo mejor en algunos sitios de lo que el ingreso mínimo dice. Entonces, la concepción de las realidades de exclusión que subyace es muy preocupante. No hay que incentivar para el empleo, ¿no? También las palabras son perversas, ¿no? Desde Cáritas siempre hemos creído que hay un derecho a la protección social, un derecho al acompañamiento social, un derecho a la vivienda, un derecho a itinerarios de formación y empleo no condicionados, no vinculados, no... Entonces es toda una norma que parte de un condicionamiento, ¿no? No hay que condicionar un itinerario de inclusión, hay que tener unos servicios sociales suficientemente dotados, reforzados y personas libres que acceden a los derechos de manera no condicionada entre unos y otros. Y las declaraciones responsables, que ha sido por qué toda esta gestión administrativa, cuando en otras normas es perfectamente posible una declaración responsable. ¿Por qué en el ingreso mínimo no? Por tanto, ¿qué concepción hay de las realidades de pobreza y exclusión? ¿Qué concepción hay de las personas que están en esta situación? Que lejos de proteger, lo que hacemos es, pues lo decía Juan Carlos, ¿no? Controlar, bueno, toda la burocracia que conocéis, ¿no? ¿Qué hay de fondo? Falta una mirada de derechos. O sea, hemos generado una prestación que es una carrera de obstáculos. De inicio está pensado desde un lugar erróneo y entonces el camino es erróneo y el resultado es erróneo. Es muy distinto decir, estamos en un país que no puede permitir que haya personas que no tengan un mínimo digno para vivir, por tanto necesitamos proteger a estas personas y a estas familias y el Estado se adelanta, concede una prestación de oficio porque es un derecho, ¿no? De artículo 13 de la Carta Social Europea, artículos 30-31, protección contra la pobreza, derecho a la vivienda y derecho a unos ingresos mínimos, ¿no? Y a una protección social. Esto en cuanto a la norma, ¿no? Hay que darle la vuelta, hay que empezar de nuevo desde esa garantía de derechos. En cuanto a la gestión, nuevamente lo sabíamos. La exposición de motivos del ingreso mínimo vital dice, ¿qué pasa con las rentas mínimas? Pues que es un follón, que es un lío, que hay burocracia, que muchas personas no acceden, ¿no? Ese famoso non-take-up. Nuevamente, si habla, la gente no accede por la complejidad de procedimientos, cabía suponer que el ingreso mínimo vital iba a ser mega sencillo, ¿no? Entonces vamos al ingreso mínimo a ver si es sencillo. Bueno, pues parece que no. Solo 2 ejemplos, ATD Cuarto Mundo y la plataforma de Remedy Tu Derecho. Cuando vino el relator de Naciones Unidas a hacer el informe de non-take-up, o sea, por qué las personas que necesitarían determinadas prestaciones no acceden a ellas y tienen derecho a ellas y sin embargo no acceden, ¿por qué? Bueno, pues
habla del ingreso mínimo vital, porque reuniéndose con los colectivos le hablamos de todas las barreras de acceso, y señala pues, que efectivamente la burocracia, la complejidad, los documentos no funcionan. En Cáritas, con la Fundación FOESA, en el momento del COVID hicimos también un informe, si puedes pasar al siguiente, y es 800.000 familias no han accedido a las prestaciones que podían haber accedido. En este caso hablamos de la brecha digital, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay dispositivos, porque no hay conexiones, porque no hay las posibilidades de... hay que escanear no sé cuánta documentación, subirla no sé dónde... No, es una barbaridad, ¿no? Entonces, hablamos de una administración ausente. El IMV es fundamentalmente un proceso digital, electrónico. Bueno, ¿dónde está esa administración presencial? Esas personas a las que me puedo acercar, me pueden orientar, me pueden acompañar, ¿no? No solo subirme los documentos a una plataforma, sino acompañarme en ese proceso. Bueno, el tema de las citas previas y el tema del sistema informático, ¿no? Las personas de Cáritas nos decían, a veces estás 2 horas tal y de repente se te cuelga la página o el desplegable no abre, bueno, es toda una carrera de obstáculos. Y ya, no solo por el IMV, sino en general, ir a un estado donde la solicitud, nos da igual en vivienda, que cuando han salido esta ayuda de los 200 euros, tal, sea fundamentalmente online, excluye a muchísimas personas. Entonces, reivindicamos una administración presencial a la que podamos acudir, que pueda acompañar, que pueda orientar, etcétera, ¿no? En cuanto al procedimiento, también lo sabéis, ¿no? Y además, bueno, ya que de Cuarto Mundo lo habéis puesto mucho de manifiesto. Tenemos todo esto que es tangible, la administración electrónica, la normativa, tal, y tenemos algo intangible que es enormemente potente y que tenemos que hacer trasladar. Como hablamos de la angustia, del miedo, de la incertidumbre y de la indefensión que genera el ingreso mínimo vital, ¿no? No, primero hay que solicitar el IMV para ir a la renta autonómica. Personas o familias que saben que no cumplen los requisitos del IMV, pero no hay que esperar no sé cuantísimo tiempo para después ir a la renta mínima cuando es un mínimo vital, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los tiempos? ¿Qué pasa durante el procedimiento? Esto en la web, en estudio, o sea, te relacionas con una plataforma que te dice que algo que necesitas para vivir está en estudio, toda la dificultad con las notificaciones que conocemos, el silencio administrativo con todas las dificultades que también genera, la información que tiene la administración y la que tenemos, ¿no? Cuando es denegado el IMV por incumplir el requisito de vulnerabilidad económica. ¿Y por qué? ¿Qué datos tiene míos la administración que hace que no cumple ese requisito? Y muchas veces no los sabemos, no los conocemos. Para hacer una reclamación previa no hay derecho a un abogado de oficio, con lo cual estamos tremendamente indefensos y sabemos que hay una oficina jurídica, hay gente, pero el Estado no nos está garantizando que haya un abogado o una abogada que pueda acompañar el proceso ante la Seguridad Social y además tengo muchísima menos información que la que tiene la Seguridad Social. ¿Cómo puedo hacer una reclamación previa con las garantías suficientes, ¿no? Bueno, pues hay una grandísima indefensión, ¿no? Y una desigualdad clarísima de fuerzas en el proceso del IMV, ¿no? Con lo cual, o cambiamos todo lo anterior, cambiamos la normativa, cambiamos el sistema de gestión, o nos vamos a un procedimiento de oficio que además lo ha dicho la IREF, ¿no? ¿Y por qué no vamos, ya que la Administración tiene tantos datos de todos y todas nosotros, si sabemos que hay personas sin ingresos, la EPA, ¿no? Dice, ¿cuántas familias, la encuesta de población activa, hay sin ingresos en nuestro país? Ha salido un dato recientemente, bueno, que el Estado se anticipe y a todas esas personas y familias les conceda un derecho, que es estar protegido frente a la pobreza, tener una protección social suficiente, ¿no? Y el tercer ámbito, que sería el del sistema, ¿no? En 2023, en la Fundación FOESA, hicimos este análisis, que es la ecuación que hacemos, ¿no?, todos los días, ingresos y gastos, ¿no? ¿Cuántos ingresos tengo? ¿Cuántos gastos hay? En concreto en nuestro país, por ejemplo, el tema de la vivienda, ¿no?, que lo distorsiona todo. Entonces, necesitamos un sistema suficiente para poder vivir con dignidad, ¿no? Que es el título de estas
jornadas. En ese sistema, y como lo hablaremos después, no entramos, el Ministerio de Derechos Sociales publica un informe sobre rentas mínimas autonómicas, la Asociación de Directores con ese informe, ¿no?, hace un análisis, notas de prensa. Bueno, ¿no?, 13 comunidades autónomas, y aquí en Madrid, estas las personas de Madrid, pues se ha reducido. O sea, ¿dónde está el sistema? Si el IMV lo que hace es, bueno, pues estábamos en el mismo lugar, había rentas mínimas, ahora ya no las hay, tenemos el IMV con todas estas dificultades. ¿Cuál ha sido entonces el avance, el progreso en relación con el sistema? Y algo que creemos que tenemos que analizar y estudiar en colectivo, ¿no? Como sabéis, el Ministerio de Inclusión está trabajando en un plan de reordenación de prestaciones, donde el ingreso mínimo va a ser la piedra angular, ¿no? Bueno, pues si nos vamos a todo lo que estamos comentando, todo lo que hemos vivido estos años, ¿no?, todo lo que sabemos y detectamos, claro, construir el sistema sobre el IMV con las dificultades que entendemos que tiene, pues tiene mucho peligro. Esto no es para entrar ahora, pero veis, el IMV es una foto tomada de este plan de reordenación, que solo quiere ilustrar. El IMV está en el centro y sobre eso vamos a ir construyendo complementos para diversos colectivos, para diversas situaciones, etc. Pues nos preocupa mucho. Para muestra un botón, el subsidio de excarcelación, ¿no? Como sabéis, las personas privadas de libertad, cuando salían de prisión, tenían derecho a un subsidio que era individual, personal, que más o menos la idea era que se recibiera en el primer mes. En una norma que teóricamente no tenía que ver, desaparece el subsidio, se va al IMV. Pues ya está, estamos en una debacle, porque como sabemos el IMV no es individual, es la unidad de convivencia, se percibe no sé cuantísimos meses después. O sea, el riesgo es, igual la persona, perjuicio para la persona privada de libertad que sale de prisión, perjuicio para la unidad de convivencia en la que se integra, no tiene ningún sentido. Bueno, esto es un titular de prensa de los muchos que hubo. Reclamamos mucho, no se ha movido nada, ¿no? Por tanto, ¿qué hacemos, ¿no?, si el IMV va a ser la piedra angular, ¿no? Luis Jimena, bueno, eso, que con Canares nos vinculó, si querer es poder, poder tendría que significar querer. Y eso tiene que ver con las administraciones públicas, con la garantía de derechos, ¿no? Se supone que sí es posible, lo habéis dicho, ¿no? Al inicio ha quedado muy claro, no es que no se pueda, es que no se quiere, pero se puede hacer esto mejor. Bueno, pues entonces se debe. Y si los derechos de los pobres son pobres derechos, ¿no?, de nosotros, de nosotras, depende la respuesta. Bueno, ese movimiento colectivo de reivindicación de derechos es importante, empezando con algo que habéis comentado, ¿no?, que igual si nos ponemos a debatir cuál es la justicia perfecta, ya, pero las injusticias manifiestas son muy claras. Hay una injusticia manifiesta que es personas que solo han visto como la administración, lo decía Juan Carlos, prestación por hijo a cargo, de oficio al IMV transitorio, luego resulta que no, que es que el IMV transitorio ya no cumple los requisitos de IMV. O sea, es tremendo. O sea, bamboleadas por la administración de una prestación a otra y de repente debo no sé cuánto dinero. ¿Cómo puede ocurrir eso, no? Ahí el defensor del pueblo también lo ha dicho con claridad, ¿no? Al menos todo lo que se ha movido de oficio sin que las personas hayan hecho absolutamente nada, esto no se tendría que poder reclamar. Entonces, esas injusticias manifiestas, ¿cómo las levantamos para lograr cambios, ¿no? El proceso de reclamación colectiva que habéis comentado es un ejemplo claro. Vale, en la anterior había un dibujito que no aparece, que pretendía reflejar cómo, partiendo de la realidad, ¿no?, de la realidad de las personas, de lo que habéis comentado, de lo que está ocurriendo, cómo lo podemos evidenciar, que es lo que habéis hecho en la reclamación colectiva, ¿no? Situaciones, o sea, esto ocurre, por lo tanto es irrefutable, por tanto no se puede negar. ¿Cómo podemos, desde ese seguimiento, recabar datos, análisis, para cambiar esa narrativa, para generar procesos de incidencia política de comunicación y para lograr cambios efectivos, ¿no? Que al final necesitamos cambios en las normas, cambios en la legislación, una mejor y mayor garantía de los derechos. ¿Qué estamos haciendo desde Cáritas?
pues por un lado, ese ver qué sigue ocurriendo en la realidad y, como decíais antes, que no quede perdido, olvidado, o sea, mantener este tema en la agenda de los medios comunicativos, de la realidad social. Como sabéis, el Tribunal de Cuentas va a presentar un informe en el Parlamento, pues reunirnos con el Tribunal de Cuentas, aportar información, que organismos que van a emitir informes, documentos, dictámenes y los van a presentar, recojan esta realidad. Exactamente lo mismo con la IREF, que periódicamente hace sus informes, seguir haciéndoles llegar la realidad. El Defensor del Pueblo, y la norma del IMV prevé un consejo consultivo, prevé 2 órganos. Uno es el consejo consultivo, donde teóricamente están organizaciones sociales, que no se ha convocado jamás. Entonces ahí estamos detrás pidiendo ese espacio de interlocución. En la incidencia política, ahí seguimos, hablando con todo el mundo, sintiendo que las puertas se van cerrando, ¿no? Lo que decíais, ¿no? Pues esto ya está y además va fenomenal, no sabemos muy bien de qué os quejáis. Y seguimos sintiendo que hay que cambiar la norma, que si no, todo lo demás van a ser parches y no va a funcionar. Y la otra vía es los tribunales, ¿no? Hay, Luis Jiménez tiene algún artículo de sentencias de tribunales a favor de los derechos de las personas, y la reclamación colectiva, que la idea por parte de Cáritas es presentar una observación de apoyo a la reclamación colectiva. Y ahí lo que surja de estos espacios en red, ¿no? Generar ese tejido, ese movimiento, para lograr en distintos espacios pues cambios que son muy necesarios. Pues nada, mil gracias por el espacio.